Oremos pues al Señor juntos. Gracias, Padre bendito, te damos por otro día más que nos das la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra en este lugar donde nos has otorgado para reunirnos en el nombre santo de Jesús. Señor, no solo para escuchar palabra que entre en nuestra mente, sino sobre todo que esta palabra descienda a nuestros corazones, Señor, que sea algo que produce fruto al 100%, como dice tu palabra también. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestros corazones. Te ruego, Señor, que guíes mi mente y mi corazón a hablar lo que tú has dispuesto de antemano para que tus ovejas, tu pueblo, escuchen. Señor, te ruego por cada hermano, cada hermana que están aquí presentes, aún aquellos que no lo están, pero van a oír este mensaje a través del audio, que tu gracia los alcance, Señor. Y te rogamos en especial por nuestros queridos hermanos Jiménez, por Jairo y Sofía y también María Isabel, también su hijo Alejandro, su nietito y su nuera, que tu mano de protección los acompañe y que sea dándole un tiempo de refrigerio juntos como familia, celebrando en especial los 60 años de mi hermana. Gracias, Señor. Le bendecimos tu nombre también en este lugar. Rogamos por cada alma aquí presente que tu mano de poder, Señor, esté abriendo las mentes y los corazones para que esta palabra pueda ser recibida y produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Bueno, estuvimos, no sé si todos estuvieron el sábado pasado, pero estuvimos meditando acerca de algo tremendamente importante y es la necesidad de tener comunión con Dios, ¿se acuerdan? Y hablamos de que nuestra vida de comunión entre nosotros, las personas, aún en nuestros hogares, aquellos que estamos casados, tenemos familias, para realmente gozar de una verdadera comunión entre marido y mujer y también entre padres e hijos o abuelos y nietos, etc., es fundamental que tengamos primero una perfecta comunión con nuestro Padre, con nuestro Hacedor. Y dimos el ejemplo, no sé si se acuerdan, de la cruz, que tiene dos brazos, uno vertical y otro horizontal. Y el brazo vertical habla de que generalmente es más largo y sostiene al horizontal. Habla de lo más importante, de nuestra relación vertical con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y vimos en la epístola, la primera carta de Juan, que es fundamental que primero desarrollemos esa relación con nuestro Padre y que sea fluida y constante para poder tener relación y comunión los unos con los otros. Y eso es fundamental en la iglesia de Jesús. No es una opción. La mayoría de las iglesias, y nosotros estamos acostumbrados, gozan y disfrutan de lo que llamamos amistad. Y a veces esa amistad pueden ser muy profundas y pueden ser genuinas, pero el problema es que no hace que las vidas privadas e individuales de cada miembro que compone ese cuerpo esté sin luchas, fracasos, frustraciones, de una necesidad de vivir en un mundo material con una esperanza espiritual, ¿no es cierto? Y eso tenemos que ser realistas en este mundo. O sea, vivimos en un mundo y en un cuerpo físico, pero cada uno de nosotros, sepamos o no sepamos, cada ser humano que camina sobre la tierra, fue creado por Dios para ser una persona o un ser espiritual. La mayoría de las personas no saben eso. La mayoría de las personas, sobre todo los no cristianos, ignoran completamente la realidad de que un hombre y una mujer son seres espirituales que necesitan
Por eso es que hay tanta necesidad y existen tantas religiones en el mundo, porque es una necesidad natural del hombre y la mujer, del hombre en general, de la raza humana, de relacionarse con su Dios, porque es un ser espiritual. Por supuesto, esa relación se busca de distintas maneras, y cada religión, fíjense en que busca hacernos buenos, por así decirlo, para poder alcanzar a Dios o llegar hacia Él. Pero el cristianismo es algo completamente opuesto a esto. Es la única religión, por así decirlo, aunque yo pienso que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con un Dios verdadero, que no tiene nada que ver con religión. Religión, la palabra religión quiere decir, o viene del latín, es religious, o religar la persona, nuestra comunión, como ese cuadro famoso de ese hombre que está con el dedo tratando de alcanzar el dedo de Dios, ¿no es cierto? Creo que es un cuadro famosísimo, que está pintado en la Capilla Sixtina, creo que el que se llama El Dedo de Dios, creo que todos lo han visto alguna vez en su vida. Y eso es religión, el hombre tratando de alcanzar, aunque sea con la punta del dedo, a Dios. Por eso es que las personas se esfuerzan en ser buenos, en parecer buenos, en tratar de vivir de acuerdo a normas y preceptos que Dios dispuso. Pero el cristianismo y el Señor Jesucristo en especial vino a demoler eso. Y nos vino a traer la realidad de que en realidad ninguno de nosotros es bueno. Y el verdadero cristiano es el único ser que camina sobre esta tierra que tiene un concepto claro y genuino de lo que realmente es, que es un miserable pecador empedernido. Y que si no es por la gracia y la misericordia de Dios, no podríamos nunca alcanzar a tocar ni el índice o el pulgar de nuestro Dios. Pero es tan bueno y tan amoroso nuestro querido amado Padre, que nos ha provisto un puente para alcanzarlo. Y el puente no es el Papa, como se le denomina vulgarmente, de ese viene el término sumo pontífice, quiere decir que es el sumo sacerdote o el puente para llegar a Dios. Pero no es así lo que dice la Biblia. Dice que Cristo es nuestro puente. Es el Señor Jesucristo, aquel que vino a llenar ese espacio vacío que había entre la realidad de un hombre que fue engendrado y vivió toda la vida en pecado, en pasiones humanas, y un Dios 3 veces santo, 3 veces puro, que está definido en la primera epístola de Juan, como diciendo que, ¿se acuerdan? Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él, lo que representa o significa que Dios es absolutamente santo y que no hay nada de pecado en Él, absolutamente nada. Y si nosotros pensamos por alguna forma de que Dios nos va a aceptar de tener una comunión con Él, comunión significa mucho más que amistad, es una relación íntima, total, de relación que solamente Dios la puede hacer. Es un milagro lo que hizo Dios. Por eso todo lo hizo Dios. Yo lo único que tengo que hacer es recibirlo en mi corazón y vivirlo. Y creerlo, por supuesto. Para recibirlo lo tengo que creer. Pero toda esa obra perfecta de redención en la cruz del Calvario no es algo en lo cual Dios hizo solamente para llevarme al cielo el día que yo pase de esta vida de existencia física y material y pueda decir, bueno, si tengo mi ticket, mi pasaje para ir al cielo. Eso es lo que piensan la mayoría de los cristianos, pero es un gran error. El propósito del Señor es que aún nosotros, estando en esta tierra, estemos constantemente en comunicación y en comunión constante con Él. Ahora, vimos que si hay algún tipo de tiniebla en nosotros, esa comunión automáticamente Dios la corta. O sea, si yo ando en cualquier tipo de cosa o situación en mi vida personal, donde nadie me ve,
aún en mi pensamiento íntimo. Porque acuérdense que Dios no mira solamente lo que yo puedo estar diciendo, cosas muy lindas, inspiradas en la palabra de Dios y todo, pero Dios no mira en lo que las palabras que yo pronuncio, sino las intenciones ocultas de mi corazón. Aquí donde nadie lo ve, donde mi esposa, que me conoce tal vez como el iceberg, ¿no? Mi esposa conoce a lo mejor lo más de mí, conocerá a lo mejor el 70% de mí. Ustedes conocen a lo mejor un 10% de mí. Mis hijos a lo mejor conocen un 20, un 30% de mí. Pero Dios conoce el 101% de mí. Todo, absolutamente todo. Entonces, es ahí donde esto se combina. Y si somos honestos y queremos realmente tener una comunión genuina con nuestro Padre, tenemos que andar en luz. Y es más, dice que esta primera epístola de Juan, no quiero volver sobre ella, pero quiero hacer un poco de énfasis porque es tremendamente importante que lo entendamos. Y hoy vamos a desarrollar el tema de hoy en base a esto, a la comunión con Dios, lo que significa un poco o cómo llegar a lograr esa comunión tan deseada con nuestro Padre. Yo realmente quiero, de todo mi corazón, tener una comunión directa con mi Padre. No quiero que haya nada que estorba, y lo digo de corazón, o sea, no es porque estoy aquí parado diciéndoles una historia, un cuento de hadas para que ustedes lo crean, sino para inspirarlos a que ustedes lo hagan también. Porque pienso que si no sería engañarnos, sería cuando estamos acá, nos juntamos y elevamos oraciones. Si mis oraciones no están hechas en comunión directa con el Padre y para que sean recibidas por Él, escuchadas, en otras palabras, si yo no estoy a tono, andando en luz, en mi vida personal, íntima, mi Padre, cuando ya llame su teléfono, no va a levantar el teléfono. Eso es lo que quiere decir. Entonces yo quiero estar seguro de que cuando yo invoco al Señor, Él me va a escuchar y me va a responder. Porque así fue la vida. Ustedes, la vida entera de Jesús fue una vida de constante dependencia directa y comunicación constante con el Padre. Y a eso debemos nosotros, como sus hermanos menores del Señor. ¿Se acuerdan que somos todos hermanos menores de Cristo? Y la Biblia nos exhorta, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, a vivir esta vida corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestas los ojos, no en el Papa, no en Daniel, sino en Cristo, cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, y aparte Él fue el que venció, el que tiene la victoria, el que tiene la solución, digamos, o el cómo para llegar a esa constante comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado. El único momento donde Jesús perdió comunión con el Padre fue cuando pagó por mis pecados y por tus pecados. En esas 3 horas que el Padre le dio la espalda a Él, porque en ese momento, en esas 3 horas de tiempo, que para Cristo fueron una eternidad, Dios estaba cargando todo el pecado del mundo sobre los lomos, sobre la espalda de un hombre perfecto, que nunca había pecado, que fue el único que vivió en perfecta comunión con el Padre los 33 años y medio de su vida terrenal. ¿Por qué? Simplemente porque siempre vivió una vida de pureza, una pureza interna de su corazón. No como vivían los fariseos, queriendo mostrar que eran puros, cuando por adentro, como dijo Jesús, eran impuros, eran sepulcros blanqueados, que eran blancos por afuera, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. Por eso los comparó Jesús con sepulcros blanqueados, que era un gran insulto para ellos, porque ellos se consideraban santos, buenos. Y así es toda persona religiosa. Por eso digo que el cristianismo verdadero vino a dar vuelta a todas las mesas, así como Jesús dio vuelta a la mesa de los cambistas que estaban haciendo dinero en el nombre de Dios en el mismo templo de Dios. Jesús
vino a dar vuelta a la mesa de toda nuestra religiosidad e hipocresía humana para mostrarnos cuál es el verdadero camino para tener comunión con el Padre. Y es perfecta luz, santidad. Pero sabemos que en el mismo contexto del pasaje dice, si decimos que no hemos pecado, no decimos la verdad, ¿no es cierto? Mentimos, la verdad no está en nosotros. O sea que siempre va a haber pecado en nosotros. Ahora, no por eso Dios nos va a descalificar. Nosotros, lo que Dios no quiere es que tengamos pecados conscientes. Dios constantemente, eso es andar en el Espíritu y es andar en luz, lo que se llama 1 Juan, si andamos en luz, entonces tengo comunión con el Padre primero y con ustedes, con mi esposa, con mis hermanos, etc. Pero si no ando en luz, o sea, si ando en pecado, andar en luz significa andar en pureza. Y pureza nunca es perfecta, porque yo sigo pecando. Sorry decirle, lo lamento. Todos nosotros seguimos pecando. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. O sea, no estoy predicando santidad y perfección moral 100%, no, porque nunca lo vamos a hacer. Pero no se decepcione. Dios le va a ir revelando, para eso vino el Espíritu Santo, a ayudarnos, a mostrarnos cada día mientras andamos en luz. Por eso habla de andar en luz. No quiere decir estar parado en un foco de luz, sino es andar en luz, quiere decir movernos en la luz de Dios. En la medida que Dios me muestra un pecado en mi vida, automáticamente, inmediatamente, me tengo que arrepentir, confesar mi pecado a Dios, o si ofendí a alguien, también hacerlo inmediatamente. No tener absolutamente nada pendiente en mi vida. Eso es andar en luz. Entonces, si yo ando de esa manera, aunque, insisto, no sé si me entienden, nunca voy a ser verdaderamente santo como Dios. No me estoy comparando a eso. Va a haber cosas inconscientes en mi vida donde Dios me la va a revelar mañana o pasado mañana o el año que viene, en la medida que yo crezca. De la misma forma que cuando usted empezó a ir a la escuela, no le enseñaron divisiones con decimales en primer grado cuando empezó la escuela. Se le enseñaron a lo mejor en sexto o séptimo grado, ¿no es cierto? Cuando ya tenía conceptos en su mente para entender una ecuación o un cálculo más complicado. Lo mismo es Dios con nuestros pecados. Dios no nos va a mostrar de golpe todos los pecados, porque si no, creo que por eso es que dice la palabra, que nadie puede pararse delante de la presencia de Dios y seguir viviendo, porque la pureza de Dios no fulminaría. Y lo mismo nos pasaría a nosotros si Dios nos mostrara cómo nos ve Él a nosotros en la realidad. Entonces Dios lo va haciendo paulatinamente, en la medida que caminamos con Él, cada día. Por eso es necesario tomarse la vida cristiana en serio y no pensar que la vida cristiana es una decisión que hice hace tantos años atrás y quedó ahí y ahora ya estoy esperando ir al cielo con el boleto en la mano. No, Dios me llama a santidad. Es muy clara la palabra, dice Dios, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no es cierto? De eso creo que no tiene ninguna duda ninguno de ustedes, espero que no. Dice en 1 Pedro 1:16, busquemos ese pasaje para que vean ustedes que no es invención del predicador, sino que es la voluntad de Dios. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, dice así, a partir del verso 15, no, a partir del verso 14, para que se entienda. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, que es decir, cuando no sabíais todas estas cosas que yo estoy diciéndoles. Antes, sino, verso 15, como aquel que os llamó es santo, está hablando de Dios, ¿no es cierto? Dios me llamó y es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Lo tienen?
Veo que no es palabra mía, es palabra de Dios, el Espíritu Santo que habla de esto. Y no es una opción, no dice, bueno, les convendría ser un poco santos. Es absoluto. Pero insisto, para que usted no se desmoralice, porque Dios no espera santidad completa, espera honestidad de usted, nada más. Eso es todo lo que pide el Señor. Dios odia la hipocresía, y por eso los fariseos eran hipócritas, porque decían que eran santos cuando no lo eran. El Señor no solamente mostraba el exterior de la santidad, sino su corazón era 100% puro delante de Dios. Y después dice el verso 16 del mismo pasaje, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y ahí hay una alusión al Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. Eso está en el Viejo Pacto, en el Pentateuco, en el libro de Levíticos. O sea que no es una invención tampoco de Pablo, es el Espíritu Santo, es la voluntad, el deseo de Dios. Y se acuerdan que yo les dije, así como nosotros, si somos padres y tenemos hijos, y por supuesto ningún padre va a querer ver a su hijo enfermo. ¿Qué padre puede pensar, bueno, si yo toleraría que mi hijo tuviera un pequeño resfriado? No, yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban de cualquier enfermedad, aunque sea una línea de fiebre, un resfriado, una anginita o una gripe, lo que sea. Inmediatamente, o un médico va a hacerle un remedio casero, porque uno lo quiere ver sano al niño. Bueno, lo que es para nosotros la sanidad física, es para Dios la sanidad espiritual, porque el espíritu es el que da vida. La carne, dice Jesús, para nada aprovecha. Si nosotros nos preocupamos por la carne, por el cuerpo, y lo queremos sano, de la misma forma Dios nos quiere a nosotros, sus hijos, santos, puros. Y insisto con esto, no es una santidad completa. Dios no nos está exigiendo. O sea, así como un maestro de la escuela no va a pedir que un niño de segundo grado de la primaria sepa lo mismo que sabe uno de sexto, el Señor no nos va a pedir a todos lo mismo. Él sabe, decíamos el miércoles aquí, nuestro maestro, el Espíritu Santo que está dentro nuestro, sabe cuáles son nuestras limitaciones. Hay promesa hermosa en 1 Corintios 10, Dios nunca nos va a dar una prueba más grande que la que nosotros podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida para que podamos soportarla. Entonces quiere decir que nunca Dios nos va a poner en un callejón sin salida, donde no vamos a tener las lecciones aprendidas y vamos a ser aplazados por un maestro injusto. Si los maestros no son injustos, mucho menos lo va a hacer Dios, que es un Dios, un Padre amoroso, lleno de amor y misericordia. Y si nos corrige, es para nuestro bien. Y si nos quiere santo, gloria a Dios, yo me pongo contento. Es más, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, que si soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como hijos. Si no, Dios no nos trata como hijos, nos trata como bastardos. Si no le gusta, escúchelo porque es la verdad. Si quiere se lo leo, se lo busco, está en Hebreos capítulo 12, que por el verso 6 o 7 por ahí. Entonces, quiere decir que si yo no me dispongo a crecer en santidad y ser corregido por Dios cuando no lo soy, no solamente que no voy a tener comunión con Dios, es precisamente por esa falta de comunión que Dios me va a dejar de tratar como hijo. Yo no quiero eso. Yo quiero ser un hijo obediente a mi Señor. No perfecto, porque nunca lo voy a hacer, y usted tampoco, pero sí honesto, sincero delante de Dios. Señor, aquí está mi corazón, ¿en qué te he ofendido? Muéstrame. Ese es mi deseo sincero, cada año, cada día de mi vida, cada semana que pasa, ser un poco más parecido a la imagen de Jesús. Dígame, hace ya un mes y medio que empezamos este año 2019, ¿usted ve algún progreso en su vida respecto al año anterior, en el cual usted mismo, analizando delante de la palabra de Dios y delante del Espíritu Santo, dice,
puedo ver que los reflejos del Señor, de mi Señor, se están produciendo en mí. Si no, hay un problema. Hay un problema. Y usted tiene que examinarse, y eso es lo que quiere decir 1 Juan, o el apóstol Juan en esta primera epístola. Y si vamos a esa epístola, y con esto vamos al tema de hoy, si no lo vemos el sábado que viene, ¿no? O sea, lo importante es que ustedes entiendan esta verdad. O sea, Dios no exige perfección, lo que exige Dios es honestidad. Y cualquier persona puede ser honesta. Yo puedo ser un traficante de drogas, un asesino, y venir delante de Dios y decirle: Señor, yo soy un asesino, soy honesto, y estoy arrepentido, no quiero... Eso es ser honesto delante de Dios. El Señor automáticamente me perdona, porque soy honesto, y quiero salir de esa situación. Por supuesto, eso es importante, ¿cierto? Por eso el Señor le dijo a la mujer que había sido tomada en el acto mismo del adulterio, que la llevaron para ser apedreada. La ley de Moisés exigía que esa mujer debía ser muerta apedrada. Y era la verdad. ¿Y saben quién había sido el que había dado esa ley? Jesús. Y Jesús estaba al frente de esa mujer y le dijo a toda esa multitud: bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos empezaron a retirarse y el único que quedó fue el Señor Jesús y la mujer. Y el Señor Jesús podría haber tomado piedra y lanzársela, porque él estaba libre de pecado, pero no lo hizo. Le dio misericordia. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Se dan cuenta? Ahí está la verdad del Evangelio. No como se predica hoy en día: el Señor tiene gran misericordia y nos va a perdonar. Nos va a perdonar si dejamos de pecar, si nos arrepentimos, si somos honestos, confesar, no solamente confesar, sino decir: Señor, yo no quiero vivir más, es como un drogadicto, como un alcohólico, yo he vivido en esta mugre, Señor, quiero salir de ella. Y la gente que está en cualquier vicio no puede salir del vicio, sea cual sea adicción al internet, sea adicción al Facebook, sea adicción a la pornografía. Pero ¿sabe quién lo puede sacar de eso? Si usted es honesto, Cristo Jesús. Pero tiene que ser honesto. Y decir: Señor, esto es lo que soy yo. Tu palabra me escudriña mi corazón, ve y sabe lo que soy, y no te lo puedo ocultar, pero Señor, sácame de esta situación. Y el Señor lo puede hacer, porque tiene poder. Por eso dice acá que si Dios es luz, del verso 5, la mitad: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si no escondemos el pecado, es más, hay un proverbio que dice: el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Esos son los requisitos de Dios: confesar y apartarse. Estar dispuesto mi corazón a apartarme. Él me ayuda, me da la gracia y el poder. Por eso fue enviado el Espíritu Santo a nosotros, para ayudarnos en esas situaciones. Dios no nos dejó huérfanos, no nos está pidiendo algo imposible. Nos pide algo completamente posible, que es posible a través de nuestra relación con Él. El verso 9 del capítulo 1 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Se da cuenta? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La persona que está en tinieblas no puede ver ni su propio pecado, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Pero si andamos en luz, ¿qué hace la luz? Nos muestra el camino, nos da claridad, visión
para seguir confiadamente en nuestro camino, en nuestro transcurso en esta vida. Pero si no andamos en luz, estamos rodeados de tinieblas, la verdad no está en nosotros y nos vamos a tropezar, dice este pasaje. Vamos a empezar a tropezar, a trastabillar y nos vamos a caer, porque es como una persona que no tiene luz y anda esquivando muebles en una habitación. Va a esquivar uno, pero el segundo o el tercero se va a tropezar y se va a caer. Y así es todo el que anda en tinieblas. Por eso Dios no quiere que andemos en tinieblas, quiere que andemos en luz, en verdad. Ahora, yo quisiera hablar hoy de dos grandes misterios. ¿Se acuerdan que hablamos de misterios? Un misterio es en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 3, versos 9 a 11, donde Pablo dice, habla del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se acuerda de eso? Bueno, ahora, la Biblia habla de dos grandes misterios. Uno está relacionado con esto que vivimos, que acabamos de ver y repasar, que se relaciona con nuestra comunión directa con el Padre. Y es denominado en la Biblia como está expuesto como el gran misterio de la piedad. A lo mejor usted, por supuesto, lo ha leído en su Biblia, está en 1 Timoteo capítulo 3. Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Es el primer gran misterio de los dos que vamos a ver hoy por la gracia de Dios. Si no, vamos a ver uno solo y el sábado que viene vemos el segundo. Dice así, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, está Pablo escribiendo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia del Dios viviente. ¿Lo tienen todos? 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. O sea que esto se lo está escribiendo Pablo a Timoteo, guiado por el Espíritu Santo, por si él tardaba en ir, Pablo, así como Juan le estaba diciendo a la iglesia de ese entonces la importancia tremenda que tenía la comunión con Dios y la comunión unos con otros. Y se acuerdan que vimos pasajes en el libro de Efesios donde habla de esa tremenda cosa que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Efesios capítulo 2, donde el Señor derribó la pared de separación, donde ya no había más judíos, griegos, libres o esclavos, sino que somos todos uno en el Señor. Y eso lo hizo el Señor precisamente para que podamos tener comunión. No sé si se entendió bien. El propósito de la iglesia es la comunión con Dios primeramente y los unos con los otros. Si no existe esa comunión, primero con Dios, para que podamos tener comunión entre nosotros, hermanos, sorry to say, pero no hay iglesia. Es un juego de niños. Estamos jugando a reunirnos, a cantar, a hacer oraciones, pero si no hay una verdadera comunión con Dios y entre nosotros, y eso es mucho más que amistad, mucho más que ir a tomar un café ahí atrás o comer algo juntos. Es comunión total, es una unión, así como dos pedazos de metales que se funden en uno por el amor del Señor Jesucristo. Es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer, ningún alquimista lo puede hacer, ningún ingeniero, abogado, doctor, nadie lo puede hacer, solamente el Señor Jesucristo. Pero Él está abocado en hacerlo y depende de nosotros y nuestra aptitud de relacionarnos y tener esa comunión verdadera con el Padre, para que a nosotros a su vez podamos recibir y tener esa comunión unos con los otros. Yo estoy anhelando esto, lo quiero ver. Todavía no lo vemos, pero
Si somos obedientes y andamos en luz, como hemos visto, Dios lo quiere mostrar. Y Pablo acá le está dando una especie de hint, como se dice en inglés, o ¿cómo se diría en español? Una pista a Timoteo de lo que él llama el misterio de la piedad. Piedad es temor de Dios, amor a Dios, o sea, aumentar nuestro amor y devoción a Dios para realmente llegar al corazón de Dios. Todo eso significa la piedad. Pero está, digamos, sumarizado en lo que es un genuino y total rendimiento y amor y devoción a nuestro Dios. Entonces, es un gran misterio, y Pablo se lo está describiendo acá a Timoteo, y por eso dice, por la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Jesucristo es la columna y el baluarte de la verdad de Dios, no la verdad de un hombre, la verdad eterna de Dios. La columna es lo que sostiene, por ejemplo, cualquier edificio está sostenido por columnas, y las columnas, ¿se acuerdan en el caso de cuando Sansón fue llevado, ya estaba ciego y pidió a un joven que lo llevara donde estaban las columnas principales del templo, y Sansón con su gran fuerza sobrenatural que Dios le había dado, se apoyó sobre las columnas y todo el templo se cayó y todos los filisteos quedaron muertos ahí, y él también, Sansón también murió en ese evento. Pero ahí Sansón destruyó más enemigos de Dios que durante toda su vida. ¿Por qué? Porque rompió esas columnas, las quebró, las movió, las desestabilizó, porque todos los edificios de antes, sobre todo, ahora los edificios tienen vigas o cosas que sostienen también, pero antes todo estaba sostenido a lo mejor por 2 o 3 columnas. Por eso Pablo está hablando que la iglesia, cómo debes conducirte en la casa de Dios, y la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo y de Dios viviente, es la columna y baluarte de la verdad de Dios. O sea, que si Dios no tiene esa columna, toda la estructura de la verdad de Dios, y el diablo, ¿saben quién es el que está tratando? No es Sansón, es el diablo que trata constantemente de derribar esas columnas para que la verdad de Dios no sea mantenida en este siglo. Y dice así el verso 16, e indiscutiblemente, o sea, sin lugar a duda, grande es el misterio de la piedad. ¿Se da cuenta? Está hablando del gran misterio de la piedad. Y este misterio es la columna de la verdad de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Y acá lo describe, da 2 puntos y lo describe. Son 2 cosas. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? En Cristo Jesús. El Señor Jesús es Dios y se manifestó en carne cuando se hizo hombre, o se hizo niño, nació en un pesebre, después se hizo un hombre, y vivió, como dije, una vida de perfecta santidad por 33 años y medio. Y esto está en el próximo verso, dice, justificado en el Espíritu, no en la carne externa, sino en el Espíritu. El Señor Jesús fue un hombre intachable, no porque los que lo veían decían, qué hombre intachable, no, porque el Padre lo declaró perfecto. Aquel que ve los corazones y las cosas más ocultas fue el que dijo con esa voz de trueno del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo absoluta complacencia. ¿Por qué dijo eso el Padre? Porque el Señor ha vivido 30 años sin haber hecho ningún milagro todavía, ni haber predicado un sermón, en perfecta y total comunión con su papá. Entonces el papá estaba complacido con eso. Y de la misma forma, si yo vivo en perfecta comunión, mi Padre va a estar complacido conmigo, aunque yo no predique más, aunque yo no haga ningún acto, no ayune o no lea la Biblia. Dios va a estar complacido conmigo y contigo.
si tienes una perfecta y total comunión con Él. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio, y voy a explicar un poquito qué significa todo eso creer. O sea, cuando habla de Dios fue manifestado en carne, sabemos que habla de Jesús. Pero justificado en el Espíritu, quiere decir que Él vivió una vida pura para Dios. Una vida, como digo, de constante comunión ininterrumpida con Dios. Aunque Jesús fue y eso es otra cosa que quiere decir este pasaje, ¿no es cierto? Cuando dice que Dios vino en carne. ¿Qué quiere decir vino en carne? No solamente que se hizo hombre, porque muchas veces lo vemos a Jesús como un hombre perfecto, y decimos en nuestro corazón, bueno, pero Él era Dios. ¿No es cierto que usted dice eso? Yo muchas veces lo he dicho. Años ya el diablo me tuvo engañado diciéndome, bueno, pero Jesús vivió esa vida porque Él era Dios. Pero no es así. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice así, y esto se refiere a la vida de Jesús sobre la tierra, en pureza delante del Padre. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa este pasaje? Que Jesús no solo vino en carne y no pecó porque era el Hijo de Dios, como yo creía, sino que ahora es mi sumo sacerdote y se puede compadecer, dice, de mis debilidades y de las tuyas. Quiere decir que no estamos frente a un Dios castigador, tirano, que está mirando a ver dónde se equivoca este hermano, este hijo mío. No, no es así. Es un sumo sacerdote que puede compadecerse, quiere decir tener misericordia, aún de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestras debilidades, como dice acá, sino uno que fue tentado en todo igual que tú y yo, según nuestra semejanza, con la gran diferencia que Jesús nunca pecó. Ahora, ¿cómo lo hizo? O sea que Jesús, cuando habla que Dios se hizo carne, no fue que... Esto es algo difícil de explicar, pero Dios, cuando se hizo hombre en Cristo Jesús, por ejemplo, cuando el diablo lo quiso tentar al Señor, diciéndole, bueno, si eres el Hijo de Dios, ahora que recibiste poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan, y lo tienes el poder para hacerlo. El Señor tenía el poder para hacerlo, pero el Señor no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Padre no le dio la orden de hacerlo. Esa es la razón. Siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Se negó a esa, o sea, es como decir, bueno, yo voy a, supónganse que yo tengo una gran cuenta bancaria acá y voy al Amazonas, al medio de los caníbales, y le quiero enseñar a cómo vivir una vida, y son personas desprolijas, sucias, etc. Le quiero enseñar a vivir decentemente, ¿no es cierto? Prolijamente, y trabajar, y hacer su casita. Y bueno, yo tengo una tarjeta de crédito, tengo un teléfono móvil, puedo llamar y decir, mándenme en un aeroplano con madera para construir, ayudar a esta gente, hacer lo que quiero. Digamos, tengo los recursos. Podría haberlo hecho, pero yo quiero ir a esa tribu perdida en el Amazonas y ser como uno iguales a ellos y no usar ninguno de mis recursos, ni mi tarjeta de crédito, ni mi teléfono móvil, sino vivir igual que ellos, a semejanza de ellos, pero vivir limpio, mostrarle cómo se vive limpio. Mostrarle que no hace falta comerse a las personas si son caníbales. No, ustedes pueden comer los animalitos que cazan y no comer personas. Imagínense en eso. Entonces yo me desprendo
de mi cuenta bancaria acá en Australia, de mi tarjeta de crédito que me la llevé, pero no la puedo usar, y tengo un teléfono satelital que puedo llamar a mis empleados acá, suponga que soy Donald Trump, yo, no sé, le llamo a mi empleado con un teléfono satelital, le digo, mandame un avión cargado de, qué sé yo, de cosas, cortinas y alfombras para que esta gente vea como, no, nada de eso. Estoy limitado a vivir como ellos. Eso es lo que hizo Jesús. Se limitó y se negó a usar esos poderes sobrenaturales que él tenía, porque estuvo constantemente sujeto a la voluntad del Padre. Esa es la realidad. Cuando él tuvo que multiplicar los panes y los peces para alimentar a miles, lo hizo y usó su poder. Y lo demostró. Pero no para él, nunca. Para los demás, sí, y eso es exactamente lo mismo con nosotros. Nunca para satisfacer nuestro ego o nuestras necesidades personales, porque si no, se dan cuenta, es un engaño del diablo para hacerlo caer, y el Señor no se dejó hacer tentar, sino que se mantuvo siempre en la línea directa de lo que el Padre quería que él hiciera, que era padecer en ese momento. ¿Para qué? Ser tentado y resistir al diablo, y lo venció resistiéndolo. No lo venció haciéndole caso a lo que el diablo le decía que hiciera. ¿Entiende? Eso es vencer la tentación, porque él estaba tentado, tenía hambre. Si usted está 40 días y 40 noches sin comer, ¿tendrá hambre usted? ¿Tenía hambre el Señor? Por supuesto que tenía hambre. El diablo esperó 40 días y 40 noches y ahí se apareció y le susurró en la mente y en el corazón: tú tienes el poder, ¿por qué no lo haces? ¿Para qué vas a seguir sufriendo hambre y sed? Lo puedes hacer, lo podía hacer, sí. Pero el Señor, por amor a mí, se sometió a la voluntad del Padre, y el Padre le dijo: no lo hagas. Es más, cuando lo vinieron a capturar a Jesús, ¿se acuerdan que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja? Dice: ¿tú crees que yo no tengo autoridad para llamar a mi Padre y mandaría no sé cuántas legiones de ángeles a que me defienda? ¿Lo podía hacer Jesús? Pero indudablemente lo podía hacer. Pero hubiese llegado al sumo propósito de Dios de tener que morir en esa cruz para que yo esté libre hoy de pecado. No se hubiese cumplido el propósito de Dios, ¿se dan cuenta? Y el Señor le dijo: no, te callas la boca, no dices nada. La copa amarga que el Padre le dio era ser abandonado por el Padre mismo, cuando siempre había vivido una vida de constante comunicación y comunión directa con el Padre, y en ese momento, en esas 3 horas, el Padre le dio la espalda. Así que el capítulo 2 de Hebreos, verso 18, dice, que ya tiene su mano en el libro de Hebreos capítulo 4, vaya al capítulo 2, donde un poco explica un poco más esta realidad de Jesús. Dice: pues en cuanto él mismo, Jesús, está hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes somos tentados? Nosotros, constantemente. Hebreos capítulo 2, verso 18. Yo le recomiendo que este texto se lo memorice y se acuerde cuando el diablo lo viene a tentar. Acuérdese de ese pasaje. Por cuanto el Señor padeció, ¿qué quiere decir padecer? Sufrir, pero no sufrir en la carne. ¿Sabe lo que está hablando acá? El sufrimiento que te estoy diciendo es tener el poder para hacer algo y no hacerlo por obediencia y sujeción al Padre. Eso es padecer. Supóngase que usted tiene el poder como padre de retar a su hijo, un hijo mayor, por algo, una insolencia que está haciendo. Pero usted resuelve, porque el padre le dice: cállate la boca. A mí me pasó eso. Cállate la boca. No contestes nada. Dígame, su carne no lo insta
a darle una buena lavada de cabeza a ese joven insolente? A mí sí. Pero si el papá mío me dice, Muti, cállate la boca, eres un siervo mío, no tienes lucha contra sangre y carne, yo le hago caso, estoy padeciendo, estoy sufriendo, porque mi carne busca venganza, busca rebatir, busca retrucar, busca salir con la verdad. Y puede ser una verdad muy grande, puede ser que yo tenga razón, puede ser una insolencia de parte de mi hijo. Pero si Dios me manda que me calle, me tengo que callar. ¿Que me cuesta? Por supuesto. ¿Y qué es eso? Padecimiento. Este padecimiento es lo que habla Jesús, o la palabra respecto a Jesús. Cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Dígame, cuando al Señor lo abofeteaban y le ponían la corona de espina y tantas cosas, usted parece que... ¿Se acuerdan cómo reaccionó ese pasaje que leí yo el sábado pasado, cuando Pablo le dieron un cachetazo? El sumo sacerdote lo mandó a abofetear y sepulcro blanqueado, le dijo Pablo, porque todo ese viejo hombre salió, ese indio, como decimos. Pero enseguida Pablo se dio cuenta y le pidió disculpas y se volvió para atrás. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Puede ser que digamos lo que Dios no nos mandó decir, o pensemos lo que Dios ofende a Dios, y tantas cosas que a diario pasan en nuestras vidas. Y es lo que quiere decir andar en luz, es inmediatamente, Señor, perdóname, te estoy ofendiendo con este pensamiento, te estoy ofendiendo con esta acción, con esta palabra que dije a mi esposa, lo herí, o a mi hijo, o a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino. Señor, perdóname, límpiame. ¿Se acuerdan la promesa en 1 Juan? Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No solo que nos perdona, sino que nos ayuda a salir en limpieza de esa situación. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No se queden empantanados con cosas pasadas, sino que sigan creciendo a la imagen de Jesús. Pues en cuanto Jesús mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a nosotros que estamos constantemente tentados por el diablo. Constantemente, yo personalmente, no sé usted. Constantemente reacciones de responder mal o de pensar mal o de hacer lo indebido. Entonces, eso es andar en luz, hermanos. Y eso es imprescindible para tener constante comunión con el Padre, que esa es la comunión que tuvo Jesús. Y ese es el gran misterio de la piedad que Pablo está diciéndole a Timoteo, en que Dios fue hecho carne. Quiere decir eso. No fue un Dios de mármol que era intocable y podía hacer lo que quería y manejaba las cosas por control remoto. No, era un hombre igual que yo y que tú, con las mismas pasiones, las mismas tentaciones, pero nunca se dio a dejar esa línea de estar constantemente en dependencia y obediencia a su papá. Durante toda su vida Jesús eligió negarse a sus deseos de complacerse haciendo lo que su carne le dictaba para padecer o sufrir. Ese fue el padecimiento más grande, y no solamente fue en la cruz. Los 33 años y medio. Usted se imagina, no sé si leyó el episodio cuando Jesús va a la sinagoga en su ciudad natal y le dan para leer el libro del profeta Isaías. Y lee el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los perdidos, traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, etc. Todas cosas que nada era para él, era todo para los demás. Para eso lo ungió el Padre, lo mismo que a mí. Pero vemos mucha gente que parecen ungidas para beneficios personales, pero nunca fue así con Jesús. Y Jesús había ido a esa misma sinagoga, a lo mejor de su infancia, porque él fue en Nazaret, eso, ¿no es cierto? Él se había desarrollado en ese pueblo. Y ese día, después que él dijo, esta escritura hoy se cumplió delante de vuestros ojos,
lo quisieron despeñar y no lo pudieron hacer. Pero Jesús, por 30 años, había asistido a esa misma sinagoga, había escuchado sermones aburridos, el cual él podía rebatir con todo el poder que el Padre, y sin embargo el Padre le mandaba callarse la boca y nunca había dicho nada hasta ese momento, donde dijo la absoluta verdad: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. ¿Decía alguna mentira Jesús? No. Pero por 30 años nunca lo dijo. El momento justo de Dios, el Señor hablaba y la palabra producía efecto. Jesús nunca se complació a sí mismo, sino que eligió padecer o sufrir por obedecer al Padre. Dice Romanos capítulo 15, verso 3, la primera parte, dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Nunca hizo algo para satisfacer su carne. Y eso es lo que yo estoy llamado a seguir. Cuando dice Hebreos capítulo 12 que ponga mi vista en Jesús, en estas cosas tengo que poner mi vista. Y esto es lo que me va a ayudar a mí a callarme cuando Dios me manda a callarme la boca. O decir algo en amor cuando Dios me manda y decir exactamente lo que Dios... ¿Usted piensa que el Espíritu Santo no está dentro suyo para ayudarlo en estas cosas? Póngale la firma, 100% seguro. Si usted tiene el Espíritu de Dios, una de las grandes cosas, y usted tiene sintonía con el Espíritu de Dios, antes de hablar y abrir su boca, pregúntele: papá, ¿puedo decir esto? ¿Puedo o voy a ofender a mi hijo, o voy a ofender a mi esposa, o voy a ofender a mi esposo, o voy a ofender a mi hermano, o voy a ofender a mi jefe? Porque esto se extiende no solamente a la vida de iglesia, es nuestra vida total, íntegra. Porque yo le dije el sábado pasado, si yo puedo estar muy bien con mi esposa, pero si estoy mal con mi jefe en el trabajo, y lo ofendí o lo insulté, lo que sea, estoy mal, estoy andando en tinieblas. Automáticamente mi comunión con Dios también se corta, afecta. Debemos seguir el ejemplo del Señor, entonces, manteniendo nuestra carne muerta por el poder del Espíritu Santo. Usted sabe qué es eso, o sea, las dos naturalezas están en nosotros. El Espíritu está en mí, pero también todavía la carne vieja mía sigue estando en mí. Dios mató a mi viejo hombre en la cruz, cuando perdonó todos mis pecados. Pero mi vieja carne todavía sigue estando en nosotros. Y entonces ahora hay una puja, como dice el libro de Gálatas, y también habla el libro de Romanos. La carne versus el espíritu. Lo que más alimente yo, eso va a ser lo que va a prevalecer. Así como, ¿no es cierto?, Amalek y Israel. Sí, Amalek representaba la carne, e Israel el espíritu. Si yo alimento mi espíritu, voy a vencer la carne. Y eso es lo que dice en Romanos, capítulo 8, verso 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. No quiere decir que yo me voy a caer muerto porque voy a vivir, no, muero espiritualmente hablando, o sea, pierdo ese contacto con Dios, pierdo mi relación con el Padre, pierdo mi comunión directa con el Padre, si ando en mi carne. Quiere decir que yo puedo dar rienda suelta a mi viejo hombre, decir las cosas que siento, si alguien me ofendió, responder, si alguien me habló mal, responder mal. Eso es lo que hacía yo antes. Me trataban bien, yo era buenito, y si me trataban mal, yo era bravo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, pero, si por el Espíritu no el mío, sino el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, o sea, las cosas que mi carne desea hacer. Puede ser responder mal, puede ser hacer o mirar algo que yo sé que ofende a Dios, o tocar algo o lo que sea. Viviréis. O sea que si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que voy a tener vida espiritual.
vivir para Dios, o sea, si yo no tengo comunión directa con Dios, para Dios, dice el libro de Efesios, estoy muerto en mis delitos y pecados. Así estábamos todos nosotros. O sea que solamente estoy vivo para Dios cuando tengo comunión constante y fluyente con Él. Si yo empiezo a andar en luz, y esto es una verdad que muchos cristianos ignoran, piensan que bueno, le piden perdón después de un tiempo, después que satisfacen su carne, van y le piden perdón a Dios. Y Dios los perdona, pero es triste para Dios. Es como decir, un padre que le dijo 1000 veces a un hijo, no hagas esto, y se lo sigue diciendo y el hijo lo sigue haciendo. Es necio. Nosotros también podemos lograr esto por el Espíritu que nos fue dado, aunque Dios no nos fuerza, nos invita solamente. Vamos a dejar acá porque el tiempo ha transcurrido, pero el segundo gran misterio es sobre Cristo y la Iglesia, que se lo dejo para el sábado que viene. Pero Pablo lo define como un gran misterio. Y el gran misterio es, en suma o en resumiendo, es mi vida de relación genuina con Dios, constante. Constante dependencia de Él, constante lo que llama comunión, ¿no es cierto? Comunión directa con el Padre, consultando constantemente. ¿Se acuerdan una de las cosas que le pasaba a Israel? Porque no consultaron a Dios, es que fueron engañados por los gabonitas. ¿Se acuerdan cuando Josué aparecieron esos pueblo entero de gente que decía que venía de muy lejos y eran mentiras, venían de ahí a la vuelta, pero para que no los destruyeran tramaron una mentira, y dice bien clara la Escritura, porque no consultaron a Dios, se tragaron la mentira del diablo. Hicieron a esos gabonitas sirvientes, le perdonaron la vida cuando Dios les había mandado eliminarlos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Puede haber ciertos pecados en nuestras vidas con los cuales transigimos. Bueno, está bien. Dios manda que por nada esté afanoso o esté siempre gozoso, pero en realidad lo que quiere decir es estar generalmente gozoso. No puede ser la Biblia tan estricta decir que esté siempre gozoso. ¿A usted le parece que es así o es que hay algo mal en nosotros? Yo creo que hay algo mal en nosotros. Si no, me estoy justificando a mí mismo. Y si yo me justifico a mí mismo, me hago un fariseo, me hago un religioso, y hace que la ira de Dios caiga sobre mí. Dios me trata como un bastardo a partir de ese momento. ¿No es así? ¿Querés hacer por tu astucia y por tu razonamiento en vez de andar por fe? Adelante. Dios no me va a parar, no me va a detener. Pero si queremos ser honestos y vivir por fe, y no por vista, dice el Proverbio capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová o de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propio razonamiento. O sea, es una exhortación a vivir por fe en el Espíritu. Esto es lo que dice, que debemos vivir por el Espíritu, caminar en el Espíritu, caminar en luz. Es siempre lo mismo. Dios muestra la misma verdad de distintos ángulos, pero la vida de un cristiano es 100% por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo quiero vivir una vida sin fe o apartado fuera de la fe, Dios no se va a complacer de eso. Dios exige que siempre vivamos por y a través de la fe. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por este gran misterio revelado en tu palabra para nosotros, de la gran realidad de que tú has venido en carne, Señor, Dios mismo manifestado en carne en este mundo. Y como dijo Juan, que te había visto sobre esta tierra, que había visto la vida siendo manifestada en medio de esta tierra,
la vida eterna de Dios, manifestada en carne y hueso. Y Señor, gracias por haber venido a buscar y salvar lo que se había perdido, dentro de los cuales estábamos cada uno de nosotros, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y gracias, Señor, por el alto llamado que nos haces, no solamente de librarnos del castigo eterno y llevarnos al paraíso contigo, una vida eterna en comunión constante y permanente por toda la eternidad contigo, sino aún en esta vida poder tener esa comunión constante, directa y permanente contigo cada día de nuestras vidas sobre esta tierra, así como lo hiciste tú, Señor. Y gracias, Jesús, porque no nos dejaste una serie de ordenanzas y decálogo a cumplir, sino que nos dejaste un ejemplo de una vida a seguir. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ponemos nuestra vista en ti, porque eres el autor y el consumador de esa fe preciosa, más preciosa que el oro y la plata, como la describe el apóstol Pedro. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Te ruego por cada uno de mis hermanos que pueda aceptar este desafío. Yo sé que es algo difícil, por eso tú muestras a través del apóstol Pablo en tu misma palabra que es un gran misterio, es difícil, no es fácil conducirnos de una forma en este mundo que te agrade a ti, pero gracias, Señor, que no nos dejaste huérfanos, nos has provisto de todo lo necesario para que nosotros podamos cumplirlo, si somos honestos delante tuyo y somos fieles a ti. Gracias, Padre, en ti sea la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén.